Razones para la esperanza. Dios era una hogaza. No puedo evitar un profundo desasosiego cada vez que oigo a alguno de mis amigos contarme que en su infancia, en casa, en la parroquia o en el colegio, le hicieron vivir amedrentado con la imagen de un Dios ogro, de aquel Dios de infierno en ristre de que hablaba Blas de Otero. Y entiendo que para estos amigos míos sea muy difícil creer en Dios e incluso muy amargo vivir. Yo tampoco creería en un Dios ogro, aunque solo fuera por respeto a Dios. Y a ese desasosiego se une también una forma de desconcierto que me obliga a preguntarme si es que esos amigos míos tuvieron mala suerte, si es que sus casas o sus colegios fueron excepcionales en su negrura, o si, por el contrario, fui yo la excepción afortunada, si viví yo en otro planeta, si eligieron para mí padres, maestros y curas que coincidieron en darme una idea luminosa de Dios y de la vida. En mi casa se creía en el infierno, pero se hablaba muy poco de él. Lo mismo que creíamos en la existencia de las culebras, los caníbales o los excrementos, pero ni eran tema de nuestras conversaciones ni mucho menos el centro de nuestras vidas. Uno de los recuerdos más antiguos de mi infancia es el de que Dios era una hogaza. Veréis, eran los años de la primera posguerra y había racionamiento y pan negro. Pero en mi casa, mi madre tenía la obsesión de que los niños no podíamos comer aquel pan. Lo comían mis padres, pero mi madre se las arreglaba para encontrar siempre, o casi siempre, pan blanco para nosotros. Y solía encontrarlo en complicidad con la providencia. Como mi padre era amigo de hacer favores, era frecuente que, sobre todo los martes, que había mercado, llegaran a casa gentes de pueblo que nos traían el único regalo que jamás aceptó mi padre: blancas hogazas de pan bien oliente. Eran aquellas gigantescas hogazas que se hacen en maragatería, con más de 2,5 kilos de peso cada una, y que, a pesar de lo que decía el refrán, pan de Astorga, mucho en la mano, poco en la andorga, eran el mejor de los manjares imaginables. Recuerdo que tenían una corteza como de árbol y miga esponjosa, con agujeros casi como el gruyère. Recuerdo que sabían a gloria y que casi olían mejor de lo que sabían. Y pocas cosas más sacramentales he visto yo que aquel hundirse del cuchillo de cocina en la carne crujiente del pan. Luego mi madre las envolvía en rodeas húmedas que hacían la función que hoy los frigoríficos para conservarlo fresco. Y aquellas blancas rodeas eran casi como los corporales con los que yo envuelvo hoy la Eucaristía. Aquel pan, decía mi madre, nos lo enviaba Dios y nos lo mandaba siempre puntualmente, ni antes ni después, justo el día que lo necesitábamos. Y así empecé yo a imaginarme a Dios como un padre atento que llevaba la contabilidad de las cocinas, aportando no riquezas, pero sí el pan de cada día. De esta visión de Dios se deducía lógicamente y sin esfuerzo nuestra obligación de ser prolongadores de Dios, de hacer, si podíamos, de Dios para los demás. Recuerdo también que otra de las cosas que entonces escaseaban era el aceite. En casa menos, porque teníamos un amigo fabricante que nos lo facilitaba y mi madre se las arreglaba para que siempre le sobrara alguna botella. Y entonces entraba en juego aquella forma tan especial de amor que yo aprendí de niño. Mi madre sabía que en casa de unos amigos lo estaban pasando muy mal, y a la caída de la tarde me llamaba a mí y me decía: vete a casa de don fulano y le llevas este aceite, pero lo vas a hacer como yo te digo. Tú vas, entras en el portal, pones la botella tras la puerta, la cierras y luego, desde fuera, llamas al timbre y echas a correr para que no te vean.
Me explicaba que la caridad hay que hacerla sin que resulte humillante y sin que después esa familia se sienta deudora hacia nosotros. Y yo era feliz haciendo un poco de providencia para aquella familia e imaginándome su cara de sorpresa y de alegría ante aquel regalo venido del cielo, que entonces suponía una botella de aceite. Con frecuencia, más que dar, recibíamos. En aquella primera posguerra, en la cárcel de Astorga, había muchos extremeños. Y en muchos casos las mujeres de los presos se trasladaban también con sus hijos para, al menos, vivir cerca de sus maridos. Vivían del aire, como es fácil de imaginar. Y mi madre, que siempre sintió obligación suya el visitar a los presos, comenzó a ocuparse de alguna de aquellas familias. Recuerdo que un adviento mi madre quiso prepararse a la Navidad compartiendo más nuestra pobreza. Mi padre era funcionario público y vivíamos de los miserables sueldos que entonces se cobraban en puestos inferiores. Y decidió que los 3 niños de una de aquellas familias irían todos los días a desayunar a nuestra casa antes de ir al colegio que ella les había buscado. Eran, lo recuerdo muy bien, 2 niñas de mi edad, unos 10 años, y un chiquitín de 5. Y el primer día, al servirles el chocolate, Astorga era la ciudad del chocolate, mi madre puso 2 tazas grandes a las 2 mayores y una jícara chiquita al más pequeño, temiendo que más pudiera hacerle daño. Pero pronto observó que las 2 niñas comían más despacio. Esperaban a que acabara el chiquitín y luego, disimuladamente, cuando creían no ser vistas, volvían a llenar con parte de su chocolate la jícara del niño. A mediodía mi madre nos explicó que los pobres eran más generosos que los ricos y siguió poniendo al pequeño su jícara chiquita para no privar a las mayores del ejercicio de la caridad con su hermanito y para que nosotros descubriésemos que aquellas niñas nos daban, con su ejemplo, mucho más de lo que nosotros estábamos dándoles a ellas. Tal vez en estos recuerdos esté la base de mi fe en Dios y en los hombres. Tal vez esté ahí también esta alegría que hoy sigo sintiendo ahora mismo cuando, al recordarlo, se ha llenado mi casa de olor fragante a pan y a chocolate. Razones para la esperanza, Dios era una hogaza.